ver ahí en la fotografía, ahí tenemos muchas articulaciones, muchas, ¿verdad? Pero el objetivo principal de una articulación es conectar los huesos. De alguna forma tenemos que conectar un hueso con otro. Si solo el hueso hioides es el que no tiene conexión con ningún otro hueso, que es el que te digo que fueras a buscar y que están subiendo todos ahí, ¿me entiendes? Entonces, si fuiste a buscar, te vas a dar cuenta que está rodeado de músculos y lo suspenden músculos, está en el cuello, ¿verdad? De ahí todos los demás tienen que tener una forma de poderse conectar uno con otro, ¿verdad? Y si permite o no movimiento, porque también yo puedo unir huesos, pero sin movimiento, ¿verdad? Entonces vamos a ver la clasificación, y qué es la artrología. La artrología es la rama de la anatomía que se dedica al estudio de las diferentes articulaciones. También se le conoce como sindesmología. Ve a buscar qué es una sindesmosis. La palabra sindesmosis, ¿qué es la sindesmosis? Porque estudia la sindesmología, ¿verdad? La articulación es el conjunto de partes blandas, fíjate bien. La articulación es el conjunto de partes blandas y duras, o sea que no solo tiene hueso, sino que tiene partes blandas por medio de las cuales se unen dos o más huesos próximos, siendo esta la conexión funcional entre los huesos del esqueleto. Tiene una función, tanto de unir, pero también de movimiento. Sus principales funciones son permitir el desplazamiento del cuerpo en el espacio, o sea, nos permite movernos, ¿verdad? Caminar, correr, saltar, etcétera, todos los movimientos. Posibilitar el desplazamiento de los huesos entre sí. Claro, necesita desplazarse un hueso sobre otro para generar movimiento. Y también permitir la correcta postura corporal. La postura que tú tienes ahí sentado, la postura que tú tienes ahí acostado, o si estás parado, pues permitir esa postura. Una articulación es una estructura que funciona como elemento conector de diferentes piezas óseas o cartilaginosas del esqueleto. Generalmente las articulaciones entrañan la idea de movimiento. Fíjate bien, cuando hablamos de articulación pensamos que es movimiento, ¿verdad? Pero también funcionan como elementos de fijación firme para la unión de los huesos. Por ejemplo, tenemos articulaciones fijas entre los huesos del cráneo. Y esas son articulaciones, doctor. Sí, son articulaciones. Son uniones específicas en el cráneo que te permiten unir un hueso con otro y son articulaciones. Lo que pasa es que no tienen movimiento. Juegan un papel importante en los movimientos corporales, algunas, ¿verdad? Desde respirar y caminar hasta labores evolutivamente complicadas, como la gimnasia. ¿Te has dado cuenta cómo las niñas y los niños, si han hecho gimnasia, principalmente las niñas, que desde chiquitas las ponen a hacer ese montón de contorsionismo, estiramiento, flexionismo, saltos, etcétera, donde someten a las articulaciones a un rango de movimiento exagerado, ¿verdad? Que muchas veces uno no puede. Pero lo que pasa es que la edad que ellas tienen de crecimiento les permite esa movilidad, y así son entrenadas. Ya me preguntaba una compañera en las clases de la mañana que si en el grupo B si alguien de adulto puede llegar a hacer eso. Es más difícil, ¿verdad? Un adulto es más difícil que aprenda eso porque sus articulaciones, sus huesos ya crecieron, ya están en ese punto de estático. En cambio una niña no. Entonces tú la modificas, ¿verdad? Y es que le permite ese rango. Ya un adulto es muchísimo más difícil y te puede traer alguna consecuencia. Las articulaciones se pueden clasificar de acuerdo a su ubicación topográfica, o sea, ¿dónde están las articulaciones? Dependiendo de donde yo las vea. Articulaciones de la columna vertebral, articulaciones de la cabeza, articulaciones del tórax, articulaciones de los miembros, tanto superiores e inferiores, etc. También se pueden clasificar de acuerdo a su grado de movilidad. ¿Me entiendes? O sea, yo puedo clasificar las articulaciones dependiendo si se mueven o no. Hay unas que no se mueven, son inmóviles.
que son llamadas sinartrosis. Se encuentra generalmente en el cráneo y en la cara. Si te das cuenta, las articulaciones de la cara y las articulaciones del cráneo no tienen movimiento, están fijos, ¿verdad? Estas se dividen en sindesmosis y sincondrosis. ¿Ya? Te vuelvo a repetir, la sinartrosis se dividen en sindesmosis y sincondrosis. La sindesmosis se desarrolla en el tejido conjuntivo del cráneo. Ejemplo, la articulación parietal, o parietofrontal. Fíjate bien, estos son los parietales y esta es la frontal. O sea, esta unión entre este parietal derecho y este parietal izquierdo es una articulación, pero es que no tiene movimiento. Me explico. La sincondrosis ocurre cuando el tejido mesenquimático se transforma en tejido cartilaginoso, por ejemplo, la esfeno-occipital y la apófisis estiloides del temporal. Si quieres, ve a buscarlas cuáles son para que vieras exactamente cuáles son, ¿verdad? Hay otras que tienen cierto grado de movimiento, o sea, no son fijas, te permiten cierto grado de movimiento. Esas se llaman anfiartrosis. Te repito, anfiartrosis. Estos se dividen en anfiartrosis típicas o verdaderas y en la cual las superficies articulares se unen por fibrocartílago interóseo y es cubierto por cartílago hialino. ¿Me explico? O sea, es un fibrocartílago interóseo, pero está rodeado de cartílago hialino. Ejemplo de eso, las articulaciones vertebrales. O sea, entre una vértebra y otra vértebra está el disco intervertebral. Este disco intervertebral está formado por fibrocartílago interóseo y está cubierto por cartílago hialino. O sea, tiene dos partes, una central y una periférica. Y le permite cierto grado de movimiento a las vértebras. Las vértebras, fíjate que tú te puedes agachar hacia adelante, te puedes levantar, puedes hacerte para un lado, para el otro, pero no es un gran rango de movimiento, o sea, es poco. También está la diartroanfiartrosis. Te repito, diartroanfiartrosis, en la cual las superficies articulares, en vez de ser continua, presenta una hendidura en su parte central, como la sínfisis púbica. Tócate el hueso que está arriba de tus genitales, tócatelo ahí solito, el hueso que está encima de tus genitales. Ese hueso se llama pubis y está formado por dos partes, la rama púbica derecha y la rama púbica izquierda, y se une así, mira. Y aquí en medio tiene una línea, se llama sínfisis púbica. Esos huesos púbicos derecho e izquierdo son huesos que forman parte de la pelvis. Entonces, esa unión púbica es ese tipo de diartroanfiartrosis y tiene cierto grado de movimiento, pero es bien poco, es bien limitado. Pero se mueve, doctor, sí, tiene cierto grado de movimiento, bien poco, pero se mueve. De ahí tenemos las móviles, que se llaman diartrosis. Generalmente son las articulaciones en los huesos que sirven como palancas. Se caracterizan porque para que funcionen debe tener ciertos elementos anatómicos. ¿Ya? Movimiento, pero ¿cuáles son esas cosas? Superficies articulares, parte de los huesos proximales entre sí, o sea, dos huesos que se unen, pero que tienen cierto grado de movimiento entre ellos, dos superficies, ¿verdad? Cartílago hialino, el cartílago fibroso que cubre ciertas partes de los huesos proximales. O sea, esta parte de la articulación debe de estar cubierta por cartílago hialino, esta y esta. O sea, que no va a estar hueso con hueso estrictamente en contacto, sino que es el cartílago hialino el que entra en contacto, no es el puro hueso, es el cartílago. Cartílago fibroso que cubre ciertas partes del hueso proximales. También tiene ligamento capsular o cápsula,
que es tejido conjuntivo fibroso que envuelve las superficies articulares para que no se dañen entre sí. Es un tejido que va a cubrir toda la articulación. Es un tejido que cubre toda la articulación. Ejemplo de este tipo de diartrosis es el ejemplo más clásico, la rodilla. La rodilla tiene contacto el fémur con la tibia, tiene cartílagos y además están cubiertos por sinovia, así se llama el tejido sinovial, la sinovia, que recubre la articulación, va formando la cápsula. Y también tiene ligamentos. La rodilla, por ejemplo, tiene el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo, ya lo vamos a ver. Ligamento colateral interno y ligamento colateral externo. Las diartrosis más conocidas son, entre las diartrosis, las más conocidas están las enartrosis, que son articulación en cápsula escapular, por ejemplo, la articulación escápula-humeral, esta, entre la escápula y la cabeza del húmero, y la coxofemoral, o sea, la de la cadera, que entra en contacto con la cabeza del fémur. Hacer una articulación que posee una esfera, o sea, tiene una cabeza redondita, permite todos los movimientos. Fíjate cómo el hombro yo lo puedo mover hacia todas partes, también la cadera tú la puedes mover para un montón de partes. La condiloartrosis, cuando el cóndilo del húmero, por ejemplo, con la cúpula del radio, posee todos los movimientos menos rotación, es esta. Fíjate bien, este huesecito de afuera del codo es el cóndilo externo del húmero, y este que está aquí adentro, donde nos da corriente a veces, es el cóndilo interno del húmero. Entonces está hablando del externo, con el radio. El cóndilo externo con el radio. Ese es el de ese tipo de articulación. Trocleartrosis, la tróclea del húmero, con la cavidad sigmoidea mayor del cúbito. Los movimientos que puede hacer son solamente flexión y extensión. Otras diartrosis como trocoides, artroides y quejartrosis. La del codo es esta. Tócate este hueso del codo. Este hueso del codo es del cúbito. ¿Sí? Entonces, tiene este movimiento de flexión y extensión y se articula con el húmero a este nivel, aquí atrás. Bueno, pero es el cúbito. Fíjate que el hueso más importante en el codo es el cúbito y el hueso más importante en la muñeca es el radio. Cambia. Repito, el hueso más importante en la articulación del codo es el cúbito, que es este que te tocas aquí. Y el hueso más importante en la articulación de la muñeca es el radio. Las articulaciones, según su conformación, se dividen en, o sea, ¿cómo están formadas? La conformación, ¿cómo se forman? Cartílago-ginosas. Conservan el ensamblaje óseo por medio de un cartílago y no poseen cavidad sinovial, o sea, la de los dedos. Cada hueso del dedo está cubierto en su parte extrema de cartílago para poderse estar en contacto un huesecito del dedo con el otro. Y no tiene cápsula, tiene sinovia. Las fibrosas mantienen unidos los huesos gracias al tejido conectivo fibroso, el cual contiene abundantes fibras de colágeno y carecen de cavidad sinovial. Por ejemplo, las del cráneo. Un ejemplo. Las sinoviales, o sea que tiene sinovia, los huesos que forman este tipo de articulaciones cuentan con una cavidad sinovial. Se mantienen juntos por la acción del tejido conectivo denso y regular de una cápsula articular y con frecuencia por el trabajo de ligamentos. Ejemplo, la rodilla. Articulaciones fibrosas. Estas articulaciones se caracterizan por tener tres superficies articulares unidas por tejido fibroso.
bien entre dos huesos desarrollados a partir de tejido fibroso, bien entre dos huesos desarrollados a partir de tejido cartilaginoso. En el primer caso, la articulación es una sindesmosis, en el segundo se trata de una sutura. Vuelvo a ponerte un ejemplo, las del cráneo, ese tipo de unión fibrosa o fibrocartilaginosa. Las suturas, ¿viste? Las suturas se dividen dependiendo de la configuración de las superficies articulares. ¿Cómo se dividen las suturas del cráneo? Más específicamente, las suturas del cráneo se dividen en dentadas porque tienen dientes. Los dientes que se unen, se traslapan. ¿Ok? Dentada, escamosa y plana, ¿verdad? En la sutura dentada los huesos se unen por engranaje de las superficies articulares que presentan una especie de dientes. La sutura escamosa es una sutura dentada en que las superficies articulares están talladas en bisel. Algunas que tienen, los dientes son bisel, ¿verdad? Y la sutura plana se caracteriza por superficies articulares relativamente planas y sin dientes. O sea que en vez de tener dientes no tienen nada, pero se unen, pero están unidas por tejido fibroso. Y son firmes inclusive. Finalmente se da el nombre de esquindilesis a aquella articulación cuya una de sus superficies en forma de cresta se enclava en la superficie opuesta en forma de ranura. La articulación del hueso vomer con el hueso esfenoides es un ejemplo de esquindilesis. Quiero que vayas a buscar cuál es el hueso vomer y cuál es el hueso esfenoides. Lo vamos a estudiar muy bien, más el esfenoides. Cuando veamos los huesos del cráneo y veamos los orificios del cráneo. O sea, necesito que vayas conociendo ya todas estas cosas. Así que ve a buscarme cuál es el hueso vomer, ahí lo vas a hallar en la nariz, y el esfenoides, y me lo subes al WhatsApp como debe ver. Las articulaciones cartilaginosas, o sea que tienen cartílago, las superficies articulares planas o cóncavas están recubiertas de cartílago. Es como lo que te mencionaba en la rodilla. El fémur está, los cóndilos del fémur, cóndilo interno y el cóndilo externo del fémur están cubiertas de cartílago. Ya vas a ver una foto. Y está por medio de un ligamento interóseo. O sea, hay un ligamento interóseo que está uniendo esas dos superficies, fibroso o fibrocartilaginoso, que se extiende entre las superficies articulares. Ejemplo, la rodilla. La rodilla tiene ligamento cruzado anterior y el ligamento cruzado posterior. Eso está dentro y sale de una superficie ósea del fémur hacia la tibia. Ese es un ligamento interóseo. Y que también pueden tener ligamentos periféricos que cubren el contorno del ligamento interóseo. Ejemplo de eso es el que ya te mencioné, el ligamento colateral externo y el ligamento colateral interno de la rodilla. Ya los vas a ver. El tejido intermedio o ligamento interóseo puede diferenciarse en cartílago hialino y entonces la articulación se denomina sincondrosis, o bien es una masa de tejido fibrocartilaginoso situado entre las superficies articulares que recibe la denominación de sínfisis, como la sínfisis púbica, y así se nombra. Cuando yo hablo del pubis, puedo hablar también de la sínfisis púbica, ¿verdad? Porque esta sínfisis se puede despegar. Existen luxación de la sínfisis púbica o inclusive fracturas del pubis. Ocasionalmente las sínfisis pueden presentar en su parte central un esbozo de cavidad articular, por lo que en ocasiones se han considerado articulaciones intermedias entre las articulaciones sinoviales y las cartilaginosas, y ha recibido el nombre de articulaciones sinovio-cartilaginosas. Las articulaciones sinoviales o diartrosis. Estas presentan superficies articulares lisas, que se hallan separadas por una cavidad articular y se mueven unas con otras. Ejemplo, la rodilla. O sea, esa superficie del cartílago que recubre los cóndilos interno y externo del húmero
tiene que ser lisa. Lisa, el cartílago liso, ahí en la rodilla. Una cápsula articular o ligamentos, por ejemplo, tiene sinovia, la rodilla está rodeada por una cápsula que se llama cápsula sinovial, y tiene ligamentos, como ya te dije, el cruzado anterior, cruzado posterior, y los ligamentos colateral interno y ligamento colateral externo, y una membrana sinovial. Es necesario que vayas a buscar los ejemplos. De todo este tipo de articulaciones es necesario que vayas a buscar los ejemplos y los dibujos para que los entiendas. ¿Verdad? Una rodilla, es un dibujo de una rodilla donde están todas las estructuras, es necesario, ¿verdad? Y que tenga membrana sinovial. Las superficies articulares están siempre revestidas de cartílago, denominado cartílago articular. Este cartílago presenta una superficie libre, lisa y pulida. Su espesor es proporcional a la presión que soporta por unidad de superficie. Sólido, flexible, inclusive elástico, liso. El cartílago articular facilita los deslizamientos, protege las superficies óseas e impide el desgaste del hueso. Pero es que fíjate que es lógico, si no tuvieran cartílago, estas superficies óseas, se destruyera el hueso. Y eso es lo que pasa en pacientes con artritis. Los pacientes con artritis se degenera el cartílago, se destruye y queda el hueso expuesto. Y es el propio hueso que entra en contacto un hueso con otro, destruyéndose más. Hay unos que tienen disco o menisco articular. Con frecuencia las superficies articulares no se adaptan exactamente. O sea, los huesos, ya te dije que un hueso con otro no es igual. No es para nada que ver. En este caso, y ya es necesario unirlos, en este caso, la concordancia se restablece mediante láminas fibrocartilaginosas interarticulares denominadas meniscos. Yo creo que ya has escuchado vos, que dicen el menisco me golpeé el menisco interno, el menisco externo de la rodilla. Entonces, las caras libres y lisas de los meniscos se aplican exactamente sobre las superficies articulares correspondientes. Su contorno se adhiere a la cápsula para darle fijeza. En ocasiones este menisco forma un tabique completo o disco articular que divide la cavidad articular en dos porciones. Otras veces el tabique es incompleto. Las superficies articulares entran en contacto con el centro de la articulación y se separa una de otra en su periferia. El menisco se reduce entonces a un anillo situado entre las porciones periféricas de las superficies articulares. Ya lo vas a ver en el dibujo. Algunas articulaciones también tienen rodetes periarticulares, o sea, alrededor. Se denominan así los anillos fibrocartilaginosos dispuestos alrededor de las cavidades articulares. Los rodetes se diferencian de los meniscos por el hecho de que solo una de las dos caras del rodete es libre y articular, mientras que la otra se adhiere a la superficie articular correspondiente. O sea, estos rodetes están fijos a la cápsula, pero una porción de él entra en contacto. Casi no hablamos de esto en clínica. Lo vemos en anatomía, pero en la parte clínica prácticamente mencionamos a los meniscos nada más. Los rodetes prácticamente ni se mencionan. Los rodetes aseguran, al igual que los meniscos, la perfecta adaptación de las superficies articulares. Cuando no son iguales, cuando no coinciden. Al mismo tiempo, aumentan la extensión y profundidad de la superficie articular a que pertenecen. Las superficies articulares se mantienen en contacto mediante una cápsula articular o ligamentos. La cápsula articular es un manguito fibroso que se une al contorno o a las proximidades de las superficies articulares. O sea, es una membrana fibrosa que va a cubrir completamente la articulación para mantenerla ahí fija. Muchas veces produce líquido articular para mantener lubricada esa articulación. Un ejemplo de eso es la misma rodilla. La cápsula es tanto más laxa cuanto más móvil es la articulación y más amplios sus movimientos. ¿Qué te quiere decir eso? Que si la cápsula está más cerca de las superficies de articular,
este tiene rango de movimiento corto, pero si la cápsula está con su fijeza a lejos del lugar donde se articulan, esta articulación tiene movimiento amplio. Por ejemplo, el hombro. La cápsula puede fijarse bien en la vecindad inmediata del cartílago articular bien o una distancia más o menos grande del revestimiento cartilaginoso. La inserción de la cápsula a distancia del cartílago se observa en las articulaciones muy móviles, por ejemplo, la del hombro. Resulta evidente que la movilidad de las articulaciones es tanto mayor cuanto más alargada es la cápsula. La inserción capsular se efectúa además siempre más allá de las superficies articulares, hasta el límite de las superficies óseas opuestas, aunque no articulares, que se rozan o simplemente entran en contacto con movimientos de la articulación. La cápsula articular presenta en algunos lugares refuerzos. O sea, ¿cómo va a tener la cápsula la capacidad de resistir? Bueno, tiene que tener refuerzos, denominados ligamentos, que se sitúan ahí donde la cápsula debe presentar una mayor resistencia. Ejemplo de esos, el ligamento colateral interno y el ligamento colateral externo de la rodilla. No todos los ligamentos son refuerzos. Algunos están situados a distancia de la cápsula y corresponden a la mayoría de las veces a tendones o músculos que en su origen estaban en relación con la articulación. Posteriormente, estos músculos han tomado nuevas inserciones o bien han perdido toda función. Sin embargo, el tendón primitivo próximo a la articulación persiste y se transforma en un ligamento. Por ejemplo, el ligamento de Sutton. Ve a buscar el grupo, creo que nadie lo mencionó. El grupo anterior no me recuerdo que haya encontrado algo sobre el ligamento de Sutton. Ya voy a averiguar, ya voy a buscar. Aquí te voy a sacar de las dudas. Este es el hueso proximal y este es el hueso distal. El ejemplo lo voy a hacer con la articulación de la rodilla. Fíjate, este hueso proximal está recubierto por este cartílago blanco, que este cartílago blanco está cubriendo esa superficie articular, esa superficie de hueso que debe articularse con esta parte distal del hueso. Y el hueso también distal está cubierto con cartílago. Y mira, fíjate cómo las formas de los cartílagos sí pueden perfectamente encajar. Es que es parte de eso, ¿verdad? Fíjate cómo vemos la cápsula, aquí ve. Esta que te estoy señalando es la cápsula de un lado y aquí está la cápsula del otro. Cápsula articular o cápsula sinovial, la que rodea la articulación. También tenemos este músculo que está aquí externo y este músculo interno. Su tendón va a rodear la articulación, dándole fijeza. Del otro lado también rodea la articulación y la fija. También vemos este ligamento que está aquí. Mira, este que te estoy señalando, el ligamento, como que fuera el ligamento colateral externo e interno de la rodilla. Y también te da fijación. Aquí vemos como la articulación del hombro, este ligamento que está aquí, que te estoy señalando, le produce fijeza a que la cabeza del húmero no se salga. Pero yo conozco pacientes que se les sale el hombro, sí, claro que los hay. Pero hay que volvérselos a llegar, ¿verdad? Y muchas veces hay necesidad de operarlos, porque se rompen los ligamentos. Aquí puedes ver la articulación de la cadera, donde la cabeza, cuello, trocánter mayor, trocánter menor del fémur, ¿ya? Es el fémur, cabeza, cuello, trocánter mayor y trocánter menor. Entonces la cabeza, mira, es una esfera, encaja exactamente en el acetábulo. La cabeza del fémur encaja exactamente en el acetábulo, que está cubierto de cartílago, la cabeza también como el acetábulo, y encajan exactamente. Los huesos son diferentes,
pero las articulaciones con los cartílagos los hacen encajar exactamente. Aquí puedes ver cómo el hueso fémur aquí arriba y la tibia abajo, ¿verdad?, son diferentes. Entonces ves el cóndilo externo y el cóndilo interno del fémur está rodeado de cartílago. Mira, esta gris, este color aperlado que está aquí, es el cartílago articular, rodea los cóndilos y es el cartílago el que va a estar en contacto con el cartílago que tiene abajo la tibia. Fíjate que también vemos aquí abajo en la tibia, esto que está aquí en la tibia se llaman platillos tibiales. Estas superficies que entran en contacto en la articulación de la rodilla se llaman platillos articulares y están rodeados, mira, de cartílago, y aquí vemos estos círculos, son los meniscos. Estos son los meniscos que están rodeando la articulación de los platillos tibiales, y es donde allí va a ir a encajar los cóndilos del fémur, y hacen dos superficies que están totalmente irregulares, que no encajan, las hacen encajar, y tienes un movimiento correcto. Fíjate que también vemos los ligamentos cruzado anterior y cruzado posterior. Anterior porque está anterior y posterior porque está posterior. Cruzado porque está oblicuo, ¿eh? Cruzado anterior y cruzado posterior. Y esos dos ligamentos cruzados son ligamentos interóseos y no te permiten que la rodilla se vaya hacia adelante ni se vaya hacia atrás. ¿Se pueden romper? Sí, claro que se pueden romper y se pueden reparar, pero también te dan fijeza. Fíjate que también que aquí tenemos el colateral externo, y te estoy señalando colateral externo y el colateral interno, ligamento colateral interno. O sea, uno está por la parte medial de la rodilla y el otro está por la parte lateral de la rodilla. Y también le dan esa fijeza a la articulación. ¿Se pueden romper también, doctor? Sí, se pueden romper. Muchas veces ni siquiera se reparan. Los cruzados hay que repararlos quirúrgicamente si tú quieres tener un buen resultado. Pero los colaterales muchas veces, en la mayor parte de las veces, no se operan, a menos que den demasiados síntomas. Ellos solo se reparan. Aquí puedes ver la articulación de la mandíbula. Mira cómo articula el hueso maxilar inferior o mandíbula con el cráneo. Y tiene un cartílago articular alrededor, ¿ve? Inclusive te puedes fijar que hay músculos, que ya vamos a ver cuáles son, ya más adelante, que están fijándose su tendón en esa cápsula articular de esta articulación.